Y empezamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Déjeme, am, déjeme, lo busco ahora en la versión Reina Valera 1960. Estaba leyendo la versión de las Américas, pero déjeme, lo buscamos en la Biblia que comúnmente la mayoría de las personas utilizan. Usted puede a través de medios electrónicos o a través de su teléfono o a través de su computadora, etcétera, o inclusive la Biblia impresa puede tener diferentes versiones de la Biblia. Nuestra recomendación es que siempre tenga a la mano la versión Reina Valera 60, si puede tener la versión de las Américas también. Si usted sabe algo de inglés, también puede apoyarse en la versión King James. Y si puede tener también la versión Valera 1602 purificada, sería genial. Así es que la versión Reina Valera 60 en el versículo 7 de Romanos 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace en esta carta a los Romanos capítulo 7. En ninguna manera. En inglés dice la escritura, no lo quiera Dios. En español dice en ninguna manera. Y en inglés dice no lo quiera Dios. Es decir, ¿la ley es pecado? No, Dios no lo quiera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Déjeme le pongo en perspectiva. Usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos como que en pacto o en matrimonio, dice la escritura en los versículos anteriores del capítulo 7, con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre. Estábamos, por decir así, casados con el viejo hombre. Y dice Romanos 7 del 1 al 6 que una mujer que está casada no puede unirse a otro hombre porque entonces sería llamada adúltera. Pero si con quien está casada muere, la ley ya no tiene jurisdicción sobre su matrimonio anterior porque su marido murió. Así es que puede unirse a otro marido y sin problema y no será llamada adúltera. Entonces nosotros estábamos unidos a nuestra vieja naturaleza, pero gracias a Cristo y a su obra terminada, completa y perfecta, y que Él nos llamó y nosotros decidimos decirle sí al Señor Jesús, creyendo en Él, en su obra terminada, completa y perfecta, y aceptándolo como Señor y Salvador, Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Tomó nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, la llevó a la cruz y esa naturaleza murió. Ese viejo hombre murió y nosotros quedamos libres para poder unirnos a otro. Y Él envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, creó un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que ahora nos unimos a Cristo. En nuestro espíritu hay una unidad perfecta entre nuestro espíritu y el espíritu de Cristo. Ahora estamos en comunión, en unidad, en pacto con Cristo. Ahora, entendiendo que nuestra naturaleza pecaminosa ya no existe más y ya no hay una influencia desde nuestro interior que nos incite a pecar, tenemos que entender que nuestra mente, nuestros miembros, nuestra carne quedó acostumbrada al pecado que fue programado, que fue experimentado cuando teníamos la naturaleza pecaminosa. Por eso es importante renovar nuestras mentes con la palabra para que los sistemas de pensamiento que quedaron grabados por nuestra naturaleza pecaminosa desaparezcan y ahora la palabra de Dios, los pensamientos de Dios tomen control, tomen vida, tomen el lugar que le corresponde en nuestra mente y en nuestros corazones, y entonces nuestra mente, nuestro corazón será transformado. Nuestro espíritu es perfecto, pero a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, seremos transformados cuando renovamos nuestra mente con la palabra.
Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Porque toda la plenitud de Dios está en nosotros, mora en nuestro interior. En Cristo está la plenitud de la deidad. Y toda la bendición con la cual Dios te bendijo ya se encuentra en Cristo. Esta bendición nos fue dada por gracia, no por merecerla. Y a través de la fe puede liberarse para que manifieste su gloria, la misma imagen de Jesús, el poder de Dios en nuestros miembros, en nuestra alma. Así es que la fe está unida de una manera perfecta con la renovación de nuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Así es que cuando nuestra mente es renovada y la palabra, los pensamientos de Dios ocupan el lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces con el corazón se cree, recuerde, y entonces la boca declara, y entonces empieza a operar la transformación, porque la fe empieza a manifestar la misma imagen de Cristo que ya mora en nosotros en nuestro exterior. Recuerde que la fe es como la mano que toma en el reino espiritual que ya mora en nosotros toda la bendición para manifestarla en el reino natural en nuestras vidas. La fe es como el puente que permite que del reino espiritual se transfiera toda la bendición al reino natural en nosotros. El reino espiritual está en nosotros. Recuerde, usted está en el reino. Usted fue arrebatado de las tinieblas. Si es un creyente nacido de nuevo, usted fue arrebatado de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. El reino de Cristo mora en usted. Ahora, Pablo dice algo muy interesante en el capítulo 7, a partir del versículo 7, porque habla de la defraudación de la carne. Habla del hecho de que separados de Cristo nada podemos hacer. Recuerda que Jesús en Juan 15 dice, separados de mí nada podréis hacer, nada podéis hacer. Nosotros, nacidos de nuevo, nos dice la Escritura que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Pero nosotros no podemos ser creyentes nacidos de nuevo, desgajados de la vid y viviendo nuestras vidas separadas de Dios, porque entonces la rama va a morir. Pero no podemos estar separados y unidos, separados y unidos, separados y unidos. Y aunque en nuestro espíritu hay una unidad perfecta, que no es posible que haya separación, porque no se trata de lo que tú hagas, sino se trata de lo que Dios hizo en Cristo en ti. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz y tú lo recibiste por la fe. Pero en tu mente y en tu cuerpo puedes negar, puedes involucrarte en otras cosas que no sean la palabra del Señor. Y entonces vas a operar en tus sentidos. Así es que Pablo, a partir del versículo 7, en el capítulo 7, empieza a hablar de la defraudación de la carne. Y empieza a dar ejemplos de su vida y de cómo él sin Cristo no es nada. Es un poco difícil entender a simple vista el capítulo 7 de Romanos, pero vamos a explicarlo para que podamos entender que en nuestra carne nada podemos hacer. Y si confiamos en nuestra carne, ningún buen resultado podríamos esperar. Por eso es tan importante que no desistamos, sino seguir animando a velar, a poner nuestros ojos y nuestras mentes en Cristo, no en lo que dicen las noticias, no en la maldad de este mundo, inclusive en la religiosidad, no, en Cristo, en la palabra de vida, de salud, de bienestar, de justicia, de fe, de paz, en la palabra del Espíritu, poner nuestra mente y nuestros corazones en el Espíritu. Recuerda que la palabra, el Señor Jesucristo la dice que es como una semilla. Y se acuerda que hay una parábola del sembrador, en donde el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. ¿Recuerda? Y el Señor Jesucristo dice que la que cayó en buena tierra da fruto, mucho fruto. Pero recuerde que toda semilla que es sembrada necesita ser regada. Y aguas de vida Cristo depositó en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habla de la promesa y de la bendición del Espíritu Santo para el creyente, dice, como ríos de agua viva fluirán desde su interior.
Jesús mismo es el agua de vida. Así es que, por un lado, no solo necesitamos conocer, entender y creer correctamente, permaneciendo en los pensamientos, en la palabra, en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. Cuando hablamos del deseo, cuando hablamos de la voluntad, cuando hablamos del propósito, cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de la palabra de Dios. Usted la puede expresar de esa manera, pero necesitamos permanecer. Y el Espíritu Santo juega una parte muy importante, esencial, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros nos revela la palabra. Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús que escribieron de Hechos en adelante hasta Apocalipsis, fueron inspirados por el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. No lo hicieron separados de Dios, no lo hicieron separados de Cristo, no lo hicieron separados del Espíritu Santo. Y recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Así es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción de Cristo, la unción de su Espíritu, y el Espíritu utiliza la palabra que ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, para renovar nuestras mentes y transformar nuestras vidas a la misma imagen de gloria, de poder y de benignidad y bendición de nuestro Señor amado Jesucristo. Bien, entonces, la ley es pecado, y está hablando de la ley de Moisés. Y dice Pablo, no lo quiera Dios de ninguna manera. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque yo no sabía que la codicia era pecado hasta que la ley vino y me dijo, no codiciarás. Y cuando alguien se sujeta a la ley, cuando a alguien usted le pone una exigencia, cualquiera que sea, la misma carne va a incitarse para que usted trate de romper esa regla. De hecho, hay un dicho en el mundo que va más o menos así, que dicen, las reglas son para romperse. Pero la ley vino a hacer eso. La ley es perfecta porque es el estándar de Dios para la vida del hombre, pero el hombre no puede vivir en ese estándar, porque el hombre nació separado, destituido de la gloria de Dios, de la naturaleza de Dios. El hombre nació con una naturaleza pecaminosa. Pero como el hombre quería justificarse ante Dios a sí mismo a través de sus obras, Dios entregó la ley. Y para detener la perversidad y la inmoralidad del hombre, Dios entregó la ley, y el hombre vino a entender que la ley lo condenaba, que la ley le decía, tú eres un pecador porque este es el estándar de Dios, eso es lo que Dios desea que tú hagas, pero tú no lo puedes hacer. Porque para hacer lo que Dios te dice que hagas en su ley, tú necesitas ser del reino de Dios, tú necesitas tener la naturaleza de Dios. Ahora, esto fue en el pasado. Los que estamos en Cristo ahora vivimos aparte de la ley. Porque si hubo un hombre que cumplió la ley, fue nuestro Señor Jesucristo. Perfecta y cabalmente. Dice la Escritura, Él no hizo pecado, en Él no se halló pecado, Él no cometió pecado. Él no conoció pecado. Así es que Él llevó a plenitud y se completó la ley de tal manera que la ley, y sobre todo la maldición que la ley causaba, que estaba decretada al incumplir la ley, fuimos redimidos de esa maldición. Pero todo aquel que se quiere sujetar a la ley se sujeta al pecado, y aquel que se sujeta al pecado vive en condenación, en amargura, y la paga del pecado es muerte. Así es que dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando de un hombre redimido, apóstol, predicador, ungido, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está hablando de su naturaleza pecaminosa, de cuando él no conocía al Señor, cuando él no había tenido un encuentro con Dios.
O podríamos decir de alguna manera que Pablo está hablando de su carne. Si ponemos nuestros ojos en la carne lo único que va a hacer es pecar. No todo lo que es de la carne es pecado, pero todo el pecado procede de la carne. Por eso Romanos 8 dice que si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu tendremos vida y paz, pero si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, entonces tendremos muerte. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, dice la escritura aquí, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Antes de la ley el pecado no era juzgado, no era imputado. Las personas no sabían que era pecado. Tan es así que Caín mató a su hermano y después un descendiente de Caín mató a otro y se justificó a sí mismo comparándose con Caín. Ahora, cuando fue dada la ley, entonces el pecado se manifestó. No es que el pecado no existiera antes, existía, pero ahora la ley vino a exponer el pecado. Dice el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, el apóstol Pablo, antes de llegar a la madurez, es decir, cuando era un niño, dice, vivía sin ley. No es que el apóstol Pablo haya vivido antes de la época de Moisés, como los antiguos, como Abraham, por ejemplo, pero el apóstol Pablo fue niño. Y cuando alguien es niño, digámoslo así para no extendernos en el tema, todo niño que no tiene conciencia es libre de la ley, es libre de que le sea imputado el pecado, que le sea tomado en cuenta el pecado. ¿En qué edad uno pierde esta posibilidad? Cuando un niño, jovencito, niño o niña, estamos hablando de en términos generales, cuando los niños llegan a una etapa en donde ya son conscientes. Esa etapa en su edad puede ser, cada quien es diferente, puede ser a los 7 años, puede ser a los 8 años, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, no lo sé, o más adelante. Ahora, es cuando tienes conciencia de pecado, dice el apóstol Pablo. Yo no tenía conciencia de pecado, la ley, vivía sin la ley. Dice, pero venido el mandamiento, es decir, cuando el apóstol Pablo tuvo conciencia, dice, el pecado revivió y yo morí. Es decir, el pecado empezó a manifestarse porque empezó a manifestarse la codicia, la manera de pensar. Recuerde que los judíos en la época del Señor Jesús hablaban respecto a quebrantar la ley, hablaban de las cosas físicas. Por ejemplo, ellos decían que una mujer o que un hombre era adulteraba si se unía con otra mujer. Pero el Señor Jesucristo les dijo, si tú codicias en tu corazón a una mujer, estás adulterando en el corazón. Así es que no solo es con manifestar físicamente el pecado, sino con concebir el pecado en el corazón. Así es que la ley no solo se enfocaba en actuar en la cosa física, pero el mismo Señor Jesucristo establece, si tú en tu corazón tienes un corazón malo de incredulidad, tienes un corazón que es guiado por los sentidos, tienes un corazón que busca la codicia y la lascivia, entonces tú estás adulterando, tú estás asesinando. Inclusive dijo, recuerde que dice, es asesino aquel que destruye la vida de su hermano, que mata a su hermano, pero si tú odias a tu hermano, lo estás asesinando en tu corazón. Bien, versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el mandamiento es perfecto, la ley es perfecta, no para nosotros, Dios lo que hace es perfecto. Nosotros no fuimos llamados a la ley, pero aquí está Pablo poniendo un ejemplo para entender que la ley y el hombre no se llevan. La ley lo único que hace es venir a condenar al hombre y a manifestar que el hombre es pecador para que el hombre desista de intentar justificarse a sí mismo y requiera de un Salvador, que esto es Jesús. Por eso el Señor dice que la ley vino mientras el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aparecía en escena. Bien, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató,
Porque dice la Escritura que el pecado se empodera a través de la ley. Cuando la ley dice no hagas, entonces el pecado toma poder porque la carne es débil y la carne comete el error, comete la falla, infringe el mandamiento. Versículo 13. De manera que la ley a la verdad es santa, pero no puede santificar a nadie. Y el mandamiento es santo, justo y bueno, pero no puede hacer justo al hombre, ni puede hacer bueno al hombre. 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí? La ley es buena, no puede hacer bueno al hombre. Pero entonces, ¿por qué Pablo está hablando de esto? Porque no es la ley. La ley viene a mostrar que el hombre es pecador. Pero el pecado es el que mata al hombre. Dice el apóstol Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, versículo 13, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, por causa de la ley, cuando la ley fue decretada, cuando la ley es decretada, la ley aún está vigente, no para el creyente nacido de nuevo, en el sentido de para ser justificado a través de la ley. Pero mire, si la ley no existiera, el hombre no supiera que matar es en contra de Dios. Si la ley no existiera, el hombre no sabría que mentir es en contra de la voluntad de Dios. Si la ley no dijera, no robarás, el hombre no entendería que robar es en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado, a fin de que a través de la ley el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque dice la ley, no matarás, y entonces el hombre asesina a su hermano como Caín. Pero digamos que en el tiempo de que aparece la ley, el hombre asesina a su hermano y se convierte en un asesino porque la ley así lo declara. Bien. Así es que la ley lo que manifiesta es el pecado en el hombre. Y si alguien se sujeta a la ley, lo único que va a hacer es que el pecado del hombre se va a empoderar y la persona va a vivir en pecado. Yo no sé cómo hay muchos creyentes que han decidido empezar a observar y a tratar de cumplir la ley. Recuerdo que un amigo que participó de las cosas que tú y yo participamos, de repente cambió de manera de pensar y se empezó a juntar con personas que pensaban que la ley es necesaria para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Equivocadamente, no sé de qué manera cayeron en el engaño o han caído en el engaño a través de esta manera de pensar. Pero yo le pregunté, bueno, entonces si ahora tú quieres seguir la ley, la pregunta es, ¿la cumples de manera perfecta? Y su respuesta fue, hago todo lo posible. Y yo no quise discutir más el punto, pero es muy claro. Aquellos que quieren seguir la ley no han entendido la Biblia, no han entendido lo que la palabra dice. La ley, si no se cumple de manera perfecta en todos sus ámbitos, de manera cabal, en todos sus puntos, de una manera precisa, desde el principio y hasta el final, si se rompe un punto en cualquier momento del tiempo, uno se hace quebrantador de la ley. La quebrantaste toda y la maldición de la ley es decretada para los que quieren seguir la ley. Entonces yo no sé cómo personas creyentes nacidas de nuevo de repente se van engañados, entenebrecidos en sus mentes y en sus corazones. Tan es así que el apóstol Pablo, esto es otro tema, pero a los Gálatas les dice de una manera muy fuerte, Gálatas insensatos. Que yo te podría decir otra palabra, pero podría ser un poquito fuerte en el lenguaje español, pero la palabra insensatos o en el griego es una palabra mucho más fuerte de lo que una mala palabra en español podría declarar. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu, es decir, por la revelación del Espíritu en la gracia y en la justicia de Cristo, y después cayeron de la gracia para sujetarse a la ley. Es decir, ¿cómo
conociendo al amor de los amores, como conociendo al Salvador eterno, como conociendo a la maravillosa persona de Cristo Jesús, a la gloria del nombre de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. ¿Cómo es posible que alguien pudiendo tener relación, comunión, entendimiento de la persona divina de Jesús y de lo que Él hizo, después de tener esta fe, esta convicción, esta experiencia con el Señor, la hagas de lado para querer seguir teniendo una comunión con tu viejo hombre que ya murió? Es crear un falso viejo hombre que no existe para seguir la ley. Todas estas personas están cometiendo un adulterio inverso. Porque aquel que vive sin Cristo y quiere unirse a Cristo sin haber muerto, sería adúltero, como lo vemos en los primeros versículos de Romanos 7. Pero si mueres a Cristo, si mueres a tu viejo hombre, te puedes unir a Cristo. Como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas morir para volver a nacer. Bien, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, la ley fue dada por Dios. Dios es espíritu. La ley no fue dada en la carne. Mas yo soy carnal. Pablo está hablando de su ser separado de Dios, vendido al pecado en su naturaleza pecaminosa. No está hablando ahora como el apóstol, como diciendo, yo soy apóstol y yo soy redimido del Señor y soy vendido al pecado. No, el apóstol Pablo está hablando de su condición anterior. Yo soy carnal, vendido al pecado, para que la gente que tiene esta identidad sin Cristo entienda que está vendido al pecado y que nuestra carne, como no es perfecta, separada de Dios, estaría vendida al pecado, destinada a fallar. Si nos separamos de Cristo en nuestra alma y en nuestro corazón y en nuestros miembros, por eso mucha gente tiene malos pensamientos, por eso mucha gente sufre continuamente enfermedades, atribulaciones, escasez de todo, porque en su mente están desarraigados de Cristo. Porque la palabra no domina sus vidas, porque es como si un hombre estuviera casado con una mujer, aunque en los primeros versículos dice la escritura que nosotros somos como la mujer que se casó, se unió en matrimonio con Cristo. Pero imagínate que un hombre y una mujer están casados y la mujer decide meter en su mente y en su corazón las palabras del vecino, los pensamientos del conocido de antaño, los deseos y los sueños del compañero de la secundaria, en lugar de su marido. No es, bueno, pues así el apóstol, no es correcto. Y el apóstol Pablo está diciendo algo similar. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el apóstol Pablo está diciendo, un hombre separado de Dios, cuando le dan la ley, dice, no matarás. Y eso es lo que quiere hacer, no matar, cumplir la ley, pero no puede, entonces mata. Lo que no quiere hacer, lo hace. En el pueblo de Israel, cuando les fue dada la ley, ellos entendieron la ley, ellos dijeron, aceptamos la ley. Pero el mismo día, en el mismo momento, en el mismo tiempo en el que Dios le dio las tablas a Moisés de los 10 mandamientos, hay que recordar que la ley son muchos mandamientos, pero en las tablas de la ley están descritos 10, digamos que los principales. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No te harás imagen ni en el cielo de Dios, no te harás imagen de lo creado, etcétera. No recuerdo exactamente con sus términos, con su terminología, cómo dice exactamente el mandamiento, es decir, en forma literal, pero no debería el pueblo hacerse imagen de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O en ningún lado tendría que hacerse imagen. No podían idolatrar, sino que solo podrían tener sus ojos en Dios y amarlo con todo su corazón. Y lo primero que hizo el pueblo
fue hacer un becerro de oro y adorar al becerro. Bueno, ese mismo día, o en ese mismo tiempo en el que Moisés desciende del monte con los 10 mandamientos y que él tiene que quebrar las tablas de la ley porque el pueblo estaba completamente perdido, murieron 3,000 personas. 3,000 personas murieron, fueron atravesadas a espada. El mismo día de Pentecostés, en el mismo tiempo, digamos, de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo había resucitado y que vino el momento del Espíritu, de la gracia, de la justicia, de la verdad de Dios, no por la ley, sino por la fe, 3,000 personas nacieron de nuevo, 3,000 personas se salvaron. Así es que esto es tan interesante y tan importante. Viviendo en la carne, no estás sujeto sino a la ley y estás libre de la justicia, viviendo separado de Dios. En Cristo ahora estamos libres del pecado porque hemos muerto el pecado a nuestra naturaleza pecaminosa y ahora somos siervos de la justicia porque tenemos un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad y somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que si estamos en nuestra naturaleza pecaminosa bajo la ley te dice no mates, no mientas, no robes. Y eso es lo que tú quieres hacer, pero no puedes cumplirlo. Y entonces lo que no quieres, eso haces. Eso que dice el apóstol Pablo, siempre que se pone una ley y tú dices la voy a cumplir, no la cumples porque tu carne no tiene el poder para cumplir la ley de Dios. Por eso, todo hombre que es puesto en una exigencia vive bajo estrés, demasiado bajo demasiada culpa, bajo condena. Por eso las personas se han visto afectadas mucho por sus trabajos, porque en los trabajos les ponen mucha exigencia. Y la exigencia, aunque uno tiene que ser responsable, pero se abusa en los trabajos o los mismos trabajadores se concientizan de una manera equivocada, de tal manera que se ponen una exigencia, ya sea porque los patrones las ponen o los mismos trabajadores se las ponen a sí mismos para cumplir en sus trabajos y viven bajo un estrés extraordinario y bajo un terror, bajo condenación, bajo culpa. Esto no es correcto. Este es tener un pensamiento de la ley. Ahora, pudiera haber algún creyente que dice, no, es que yo no estoy bajo la ley, pero siguen teniendo mentalidad de ley, mentalidad de cumplir por obras, mentalidad de ser perfecto, mentalidad de hacer lo conveniente para que Dios se sienta agradado de ti. Pero Dios no se agrada de las obras. Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe manifiesta obras, pero obras de fe, no obras de la carne. Dice el versículo 17, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el apóstol Pablo decía, separado de Dios en mi naturaleza pecaminosa, o en su carne, dice, no quiere hacer lo malo, pero el pecado es el que hace lo malo. Y es muy claro, el apóstol Pablo declara en el versículo 6 que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, morimos en el pecado. Morimos al pecado, perdón. Así es que el pecado no se puede enseñorear de nosotros, excepto que tú quieras someterte y sujetarte al pecado. Pero ya dijimos que el hombre creyente no puede pecar en el sentido de que no debería de pecar, porque primero no hay una naturaleza pecaminosa en nosotros ya, no hay una incitación espiritual en nosotros que nos lleve a pecar. Y segundo, el que peca se sujeta al pecado, lo cual significa que te sujetas al señorío del diablo, le abres puertas al diablo para que el diablo venga a hurtar y a matar, a destruir. Así es que el creyente, aquel que se sujeta al pecado, se está haciendo daño a sí mismo. Necesita salir de inmediato de esa posición. Bien, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no tengo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos hablando de lo mismo. Debemos de quitar una mentalidad de pecado, una mentalidad de ley. Es por fe para que sea por gracia.
Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí, en nuestra carne está el mal. Si nosotros no renovamos nuestras mentes para que nuestra carne sea vivificada, nuestra carne sea transformada, nuestra alma sea transformada, nuestra carne va a dirigirse hacia el mal. Separados de Cristo, nuestra carne, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van a dirigirse hacia el mal, no porque seamos inspirados en nuestro espíritu por el mal, sino porque vivimos en un mundo de mal y nuestra carne y nuestra mente y nuestro ser exterior, no el interior, no el espíritu, pero nuestro ser exterior está... creció en la corrupción, por eso tiene que ser renovado. Pero por más que un hombre sea renovado y se separe de Dios, va a caer en corrupción. Necesitamos permanecer unidos a la vid. Por eso la palabra tiene que permanecer en nosotros. Por eso tú y yo tenemos que perseverar de una manera continua. Es como una semilla que se siembra y se riega. Sale la planta. Y mientras la planta esté viva necesita tener cuidados, tener el sol, tener el aire, está sembrada en buena tierra, pero necesita agua, necesita ser regada. Y por eso necesitamos la palabra de una manera continua y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ok, dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando en su carne. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí. Bueno, déjame leer otra vez el versículo 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquel que se sujeta a la ley es porque quiere cumplir la ley. Aquel que se sujeta a la ley no es porque quiera infringir la ley, la quiere cumplir. Dice, y puede encontrar en la ley, en su meditación, en su interior, puede encontrar que es buena la ley. Realmente la ley es buena. Que es perfecta la ley. Bueno, realmente la ley es perfecta. Que es santa la ley. Bueno, realmente la ley es santa. Pero no puede santificar, no puede perfeccionar y no puede hacer bueno al hombre. Así es que el apóstol Pablo lo declara correctamente aquí. Y dice, hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o contra la ley de Dios. Y que me lleva cautivo la ley del pecado, porque la ley solo viene a mostrar que el hombre es pecador. Es imposible que el hombre pueda cumplir la ley. Es imposible. La carne, el hombre no puede convivir con la ley para justicia, para salvación y para vida. Y el apóstol Pablo no solo lo declara como hemos muerto al pecado para que la ley ya no tenga jurisdicción en nosotros, sino que ahora el apóstol Pablo lo describe claramente. Y después dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es que habla del fracaso de la carne, del fracaso del hombre separado de Dios, inclusive del fracaso del hombre incrédulo que tiene una naturaleza pecaminosa. Dice, pero el versículo 24 dice, soy un miserable como hombre separado de Dios. Inclusive cualquier creyente en su carne es un miserable. Porque nuestra carne no va a heredar la incorrupción, sino que nuestros cuerpos, si somos creyentes nacidos de nuevo, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados. Nuestro espíritu es perfecto, pero nuestro cuerpo no. Entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, separado de Dios, ya sea el hombre incrédulo separado de Dios o el creyente que piensa en su carne, miserable, dice. La carne es miserable. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es que el creyente le va a hacer?
¿Cómo es que el incrédulo puede hacerle? El incrédulo tiene que morir a sí mismo, es decir, reconocer que es pecador y venir a Cristo para que Cristo tome su naturaleza pecaminosa y la haga morir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el creyente? El creyente tiene que unirse en su mente y en su corazón y en su ser a Cristo. Su espíritu ya está unido, pero el creyente tiene que hacerlo en tomar una decisión para voltear su corazón a Dios. Porque quizás si vino a Cristo por la necesidad de ser salvado, algunos pudieron venir a Cristo por alguna necesidad temporal, pero después, cumplida la necesidad o sintiéndose satisfechos, se han desprendido en su mente y en sus corazones del Señor, de la palabra, del Espíritu, y viven en ignorancia y creen que por asistir una vez a la semana a una reunión, ya sea online, virtual o presencial, están bien para con Dios, pero eso no significa sino todo lo contrario. Así es que el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Y luego el 25 dice, pero gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, la carne no tiene ninguna oportunidad y mucho menos porque cuando alguien se sujeta a la ley no tiene ninguna oportunidad. Es decir, el incrédulo no tiene ninguna oportunidad en su vida y el creyente en su carne no tiene ninguna oportunidad si quiere vivir separado de Dios. El creyente tampoco tiene ninguna oportunidad si quiere vivir bajo la ley. Así es que el creyente fue llamado a vivir en la fe para que viva en la gracia. Recuerde, usted y yo tenemos entrada a lo mejor de Dios, que es la gracia y la plenitud de Jesucristo a través de la fe. Así es que el capítulo 7 habla del fracaso y de lo miserable que es la carne y lo humano. Y el capítulo 8 habla de la exaltación de caminar en el Espíritu. Habla de la exaltación de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Habla de la exaltación de lo que Jesús es y de lo que hizo con nosotros y cómo Cristo y nuestro Dios y Padre está a favor de nosotros. Y es lo que vamos a tocar en una sesión posterior. Así es que gracias al Señor por describir tan importante situación y tan importante es entenderlo para entender que necesitamos enfocar nuestro corazón y nuestros ojos y nuestras mentes en Jesús. Miren, termino con esto. Uno de los problemas de este mundo, uno de los problemas que están causando daño en la vida de las personas es que las personas no tienen temor de Dios. Los que no conocen a Dios no tienen temor de Dios. Las generaciones más jóvenes no tienen temor de Dios. Y por causa del temor de Dios, muchas personas están fallando. Hay tanta perversidad y tanto pecado y tanta maldad en esta vida por causa de tener temor de Dios. Pero el creyente, y no hablo en términos religiosos, pero en términos de lo que nos ha sucedido, hablo en términos de lo que tú y yo somos en Cristo. En términos de lo que tú y yo somos en Cristo, necesitamos tener temor de Dios. Y no estoy hablando de terror, pánico, porque Dios nos vaya a condenar. Recuerda, somos justificados por la fe. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es una promesa. Estamos en una relación perfecta con Dios, porque Dios no nos ve conforme a nuestras obras, porque Dios nos ve de acuerdo a la fe de Jesucristo. Pero nosotros deberíamos caminar en el temor de Dios, más que en el temor de cualquier otra persona. Hemos dicho ya, hay religiosos que tienen temor a lo que honran y respetan y tienen temor a lo que Adán causó en la vida del hombre, es decir, el pecado original, y aceptan el pecado original, pero no tienen temor de Jesús y de la obra terminada, completa y perfecta, porque no aceptan cabalmente por gracia a través de la fe que somos justificados totalmente. Pero
muchas veces en nuestras acciones tenemos más respeto y más temor de lo que dice un médico que lo que Dios dice en su palabra. Te voy a poner una perspectiva, después estaremos compartiendo más al respecto, pero mira, Dios te dice que hagas algo y tú no lo haces porque no tienes temor de Dios. El Dios que regula todo el universo y los planetas y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que muchos claman a Él, millones, miles claman a Él, de alguna manera o de otra, pero Dios te habla a ti directamente a ti, y tú por falta de temor no haces caso a lo que el Dios del universo está dedicándose en particular y especialmente a ti, en hablarte, para que lo escuches, para que tú te dejes ser guiado por Él en una área, en otra área y en otra área de tu vida. Así es que honremos al Señor, tengamos temor del Señor más que de lo que dicen los médicos, los abogados, los financieros, el vecino, el maestro, el universitario. Resulta que los hombres sacaron la oración y las cuestiones de Dios de las escuelas. Las escuelas ahora le tienen más temor a los padres de familia, que son los que pagan el dinero. O en las escuelas públicas, por quedar bien con las personas, que tener temor de Dios. En las familias, ahora resulta que ya no se habla de Cristo. Ya no se tiene temor a Dios para hablar de una manera sana, hablar la verdad en amor, de Cristo, de su salvación y de la verdad, para que nadie se ofenda. Entonces, ¿en quién estamos teniendo temor? ¿Temor en la juventud? ¿Temor en las cabezas de familia para que no se ofendan más que tenerle temor a Dios? No es posible. Así es que permitamos que el Espíritu de Dios nos anime, que la palabra nos renueve y que nosotros podamos entender que hemos sido llamados a ser victoriosos en el Espíritu, no a caminar en la carne, y en el nombre de Jesús, y estemos atentos a la bendición, a la benignidad, a la bondad de Dios que nos ha sido ya dada, y exaltemos, honremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su nombre. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno y para siempre es la abundancia de tu gracia y tu justicia. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Antes de que se vaya, déjeme solo le comento lo siguiente.